tardes, gracias por acompañarnos en este lunes 14 de octubre en Telediario Emisión Central. Tenemos importante información que compartir con ustedes sobre lo que sucede en este momento a nivel nacional y por supuesto también internacional. Arrancamos con nuestros titulares del día de hoy. Preste atención. El proceso de diálogo se retomará el martes. La conversación será con los dirigentes de los trabajadores. La prefecta de Pichincha, Paola Pavón, y 2 personas más fueron detenidas esta madrugada. La Fiscalía confirmó su captura con fines investigativos por presunta participación en las protestas de los últimos días. Y en Quito, la ciudadanía realiza una minga de limpieza tras las manifestaciones registradas hace algunos días. La capital de los ecuatorianos retoma su ritmo habitual sin inconvenientes. En las universidades de Quito, las labores de voluntariado continuaron este lunes. Cientos de indígenas todavía permanecen en los centros de estudio que les acogieron, mientras que otros retornan a sus comunidades. En lo internacional, más de 40 muertos deja el paso del tifón Agibis por Japón. Los equipos de emergencia continúan las tareas de búsqueda y rescate. Y en los deportes, esta tarde se reanuda en Quito la Copa Libertadores Femenina que se suspendió el sábado pasado. El club Ñañas disputa en el torneo ante Corinthians a las 17 horas. Comenzamos con el desarrollo de las noticias. En las próximas horas se publicará el texto que sustituirá al decreto 883. La mesa de diálogo culminó su trabajo esta madrugada. Sin embargo, el proceso de conversación seguirá con otros sectores, como es el caso de los trabajadores. Ahora mismo, levantándose de esa mesa, no mañana o pasado, ahora mismo nos ponemos a trabajar en lo que nos invita a hacer este decreto. Y así fue. Una vez terminada la transmisión donde se hizo público el acuerdo entre el gobierno con el sector indígena, el trabajo no se detuvo. Una comisión técnica con 9 delegados de las nacionalidades y 6 funcionarios del Ejecutivo definieron el texto que sustituirá el decreto 883. Un nuevo decreto que discuta cómo nosotros vamos a lograr que los subsidios no se vayan para los contrabandistas. Una decisión que dejó satisfacción a los sectores sociales, luego de 12 días de estar movilizados a nivel nacional. Y si tenemos que sacrificar desde los pobres, los medios y también en este caso los grandes empresarios que tenemos que hacer, hay que hacerlo. Es que sin duda este ceder por cada una de las partes involucradas ratificó el compromiso de que el Ecuador trabaja por la paz. Podemos seguir soñando un país donde se respetan los derechos individuales y colectivos. Tanto la Conferencia Episcopal así como el Sistema de Naciones Unidas en Ecuador continuarán como mediadores y por ello los diálogos se retomarán este martes, cuando se reúnan con los representantes de los trabajadores. Alex Llanos, Medios Públicos. Y en más noticias nacionales, del paso por las vías que conectan a Azuay con las provincias de Cañar, Guayas y El Oro siguen con bloqueos en varios tramos. Maquinaria del Ministerio de Transporte y Obras Públicas retira piedras y palos. Esto mientras los precios de los productos en los mercados tienden a la baja y el gas de uso doméstico se normalizará desde esta noche. Aún existen bloqueos en 2 de los principales accesos a la provincia, las vías Cuenca-Cañar-La Troncal y Cuenca-Molleturo-Naranjal. Este momento están siendo liberados, lamentablemente hay muchos cierres con material pétreo y tenemos que ir avanzando poco a poco. Tras el diálogo entre representantes de los pueblos indígenas y el presidente de la República, el Ministerio de Transporte desde esta medianoche dispuso de maquinaria para desbloquear estos sectores. Esto mientras el gobernador de Azuay descarta que existan en esta provincia órdenes de detención contra quienes lideraron las manifestaciones. Es el caso del prefecto Yacu Pérez, por ejemplo. Por el momento no se tiene conocimiento, ¿no? De una orden de detención en contra del señor prefecto. Lo que sí obviamente es bastante molestoso y tenemos que determinar responsabilidades, ¿no? Hubo un cierre de las vías hacia el Azuay y esto recae en un delito establecido en el Código Orgánico Integral Penal. En cuanto al abastecimiento en los mercados, los precios de varios productos siguen altos.
Es el caso de la cebolla, arveja, choclo, papa y las frutas que vienen desde la costa ecuatoriana. Los pocos camiones que pudieron ingresar durante la paralización dejaron el producto caro. Las papas en especial, papas, lo que es granos, han subido demasiado los precios. La alberja venía a 70, 80, entonces no tenemos el problema nosotros porque cogemos ese precio y para vender a dólares no nos sale. La Intendencia de Policía regulará esta situación durante la madrugada. Ya no hay pretextos para elevar los precios, dice Jorge Cabrera, al tiempo de anunciar que desde esta noche se normalizará la venta de gas de uso doméstico. Que las distribuidoras cambien los cilindros de gas indistintamente del color o de la comercializadora, que se entregue un cilindro de gas por núcleo familiar y que el precio oficial sigue siendo de $1.60. César Tacuri Vintimilla, Medios Públicos. Durante los días de manifestaciones se paralizaron 9 campos petroleros en la Amazonía ecuatoriana, con pérdidas que superan los $54 millones, según Petroecuador. Más de 903.000 barriles de crudo se dejaron de producir. Fernando Santos, exministro de Energía, analizó en primera impresión el daño causado al sector. Escuchemos. Pero el daño a la infraestructura petrolera es muy grave. ¿Qué pasó? ¿Por qué falló la seguridad? ¿Por qué hubo este abandono de los campos? Es algo que hay que analizar. Hemos dejado de vender petróleo, una pérdida. Segunda pérdida, reparar los pozos que pueden estar dañados. Y tercera pérdida, y quizás la más grave, es que luego de 10 años de ser hostiles a la inversión petrolera, este gobierno ha tratado de atraerla. Pero con esto, ¿quién va a venir? Después del acuerdo que se alcanzó entre el gobierno nacional y el sector indígena en el país, finaliza el estado de excepción y también el toque de queda. Tras el acuerdo alcanzado entre el gobierno nacional y el sector indígena la noche de este último domingo, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Roque Moreira, informó la mañana de este lunes que finalizó el estado de excepción, medida que fue tomada por el presidente Lenín Moreno para combatir los actos de violencia y el vandalismo que se registraron durante las manifestaciones en todo el país y para garantizar la movilidad de la ciudadanía ante los bloqueos de calles y vías por parte de transportistas. Además, esta medida facultó al gobierno dotar de custodia adicional a las áreas estratégicas como refinerías, aeropuertos y plantas de generación. Esto para evitar lo ocurrido en la refinería de Sucumbíos, donde un grupo de personas relacionadas con un partido político intentaron tomarse sus instalaciones. Este lunes también se anunció la culminación del toque de queda, medida adoptada por el gobierno para regular la movilidad de las personas en zonas comerciales, mercados, centros financieros y económicos, ejes y nudos viales, casas de salud, edificios sedes de las funciones del Estado. Esta medida fue adoptada por el primer mandatario debido a los actos violentos que afectaron edificios como el de la Contraloría General del Estado, que resultó incendiada, con daños en su estructura y la pérdida de documentos importantes. Con la eliminación de ambas medidas, las actividades y movilidad de la ciudadanía vuelven de a poco a la normalidad. Por otra parte, hasta el momento las autoridades del Ministerio de Defensa y del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas no han hecho oficial si se va o no a tomar algún tipo de acción legal en contra de las personas que ocasionaron los daños en camiones y tanquetas del Ejército Nacional. En cuanto a la reparación de los daños, se conoce que los vehículos se encuentran asegurados. Juan Carlos Figueroa, Medios Públicos. Y este fin de semana la Fiscalía General del Estado dictó prisión preventiva en contra de Alexandra Arce. La exalcaldesa de Durán está acusada por supuesto delito de asociación ilícita. La madrugada de este lunes, durante la audiencia de formulación de cargos contra la exalcaldesa de Durán, Alexandra Arce, y Erika M.M., la jueza Andrea Patiño dictó prisión preventiva por presunto delito de asociación ilícita. Según las autoridades, habría participado en la paralización de servicios, rebelión y discordia durante las manifestaciones en contra de la eliminación de los subsidios a los combustibles. En su domicilio se incautó computadoras y celulares, conforme al artículo
artículo 366 del Código Orgánico Integral Penal sobre Terrorismo. La persona que individualmente o formando asociaciones armadas provoque o mantenga en estado de terror a la población o a un sector de ella mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas o pongan en peligro las edificaciones, medios de comunicación, transporte, valiéndose de medios capaces de causar estragos, será sancionada con pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. Además, en Quito, personal de la Fiscalía y Policía Nacional allanaron esta madrugada el domicilio de la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, quien actualmente se encuentra detenida con 2 personas más con fines investigativos. Similar procedimiento se cumplió en la vivienda del exasambleísta Virgilio Hernández. De inmediato le tenemos un informe. El allanamiento en la casa de la prefecta de Pichincha se realizó en horas de la madrugada. En la cuenta de Twitter de la Fiscalía consta lo siguiente: tras investigaciones de Fiscalía EC con apoyo de Policía Ecuador, fueron detenidos Paola P., Cristian G. y Pablo D. En los allanamientos se levantaron indicios como equipos tecnológicos, teléfonos, sustancias sujetas a fiscalización y documentación. Posteriormente, la funcionaria fue trasladada a la unidad de flagrancia ubicada en la 9 de octubre y Patria en el centro de Quito para la realización de un examen médico, elaboración del parte policial y fotografías. Y a las 9:42 de la mañana, la Fiscalía informó que junto a la policía allanaba la casa del exasambleísta Virgilio H. Se levantaron indicios como dinero en efectivo, dispositivos electrónicos y otros elementos. En días pasados, Virgilio Hernández, a través de sus redes sociales, hizo un llamado a la resistencia y que se exija a las autoridades en juntas populares una salida constitucional a la crisis. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. Y en Guayas, los movimientos sociales respaldan el proceso de diálogo, rechazaron la violencia y solicitaron que se investigue la vulneración de derechos durante las manifestaciones. Tras los diálogos entre el Gobierno Nacional y la CONAIE en torno al decreto 883, organizaciones sociales en Guayas mostraron su respaldo y a la vez señalaron que velarán que se cumplan los acuerdos. Hay un proceso en el cual tiene que emitirse la medida y estar ya en el registro oficial. Pero hasta que no esté inscrita, estamos vigilantes, la ciudadanía. Al respecto, este lunes el presidente Lenín Moreno señaló en su cuenta de Twitter: en las próximas horas derogaré el decreto 883. Hemos hecho una elección por la paz. Se expedirá un nuevo decreto que nos asegure que los recursos lleguen a quienes realmente lo necesitan. La Defensoría del Pueblo señaló que durante el paro nacional se registraron 1.152 personas detenidas, 7 fallecidos y 1.340 heridos. Las organizaciones sociales piden que se investiguen casos de exceso de la fuerza pública contra manifestantes. Porque es necesario que se refleje y se transparente todo el proceso y los abusos que han habido. Pero también piden se inicie una investigación para quienes generaron hechos de violencia y destrucción de bienes privados y públicos y que se cree una comisión. Esta comisión tiene que investigar también quiénes fueron esos grupos de personas que hicieron estos actos vandálicos. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. Tras el acuerdo entre el sector indígena y el gobierno de dejar sin efecto el decreto 883, en Napo ya se habilitaron las vías bloqueadas por más de una semana. Sin embargo, los manifestantes se mantienen tomados la gobernación de la provincia. Juan Sarmiento nos informa más. Tras conocer sobre el acuerdo entre el gobierno y los indígenas, los manifestantes recorrieron las calles de Tena y Archidona para celebrar lo acontecido hasta altas horas de la madrugada. Triunfamos y gracias por ellos también. Luego se concentraron frente a la gobernación de Napo. El presidente de la FOIN, Patricio Chihuango, aseguró que permanecerán tomados esta institución hasta que se firme la derogatoria del decreto 883. Además, piden la salida del gobernador de Napo, Alex Hurtado. Como el señor gobernador Alex Hurtado abandonó su puesto de trabajo en muchas circunstancias como se viene manifestando, y así como el pueblo soberano de Napo manifestó que ponga la renuncia voluntaria. Los transportistas volvieron a operar con normalidad en todas las rutas y frecuencias establecidas. Y vamos a servir a la ciudadanía como siempre hemos servido. Porque el pueblo lo necesitaba, no solo nosotros transportistas, sino la verdad todos.
Los transportistas aseguran que no elevarán los valores de los pasajes. Lo que les preocupa es el precio de la gasolina extra y el diésel, porque siguen elevados por la eliminación de los subsidios. Hoy día tengo que trabajar en contra porque yo tengo puesto diésel caro en mi vehículo. Las actividades comerciales también volvieron a la normalidad, mientras que en las estaciones de servicio existe desabastecimiento de combustible. Juan Sarmiento, Medios Públicos. 13 horas con 15 minutos y durante las protestas las universidades y los estudiantes vieron un mensaje de paz al país. Acogieron a los indígenas que llegaron desde distintas provincias y brindaron atención médica a los policías y también a los manifestantes. Hoy las labores de voluntariado continuaron en los centros de estudio. Sin duda, las universidades y los estudiantes voluntarios dejaron un mensaje importante en medio de las intensas jornadas de manifestaciones. Más allá de las diferencias políticas o sociales, debe primar la unión de un pueblo y la paz. Así lo demostraron cuando el sábado formaron una cadena humana en la zona de ayuda humanitaria para evitar enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. Formaron 2 cordones humanitarios de contención, uno frente a la policía y otro frente a los manifestantes. Y se iniciaron negociaciones entre ambas partes y lograron evitar un conflicto. En los centros de estudio, mujeres, niños, familias y comunidades enteras encontraron refugio durante su estadía en Quito. En palabras nuestras, son unos bacanes. Toda la gente que ha estado aquí poniendo el hombro, rifándosela, ha sido impresionante. Según comentó Francisco Isurieta, el amor hacia el prójimo fue lo que lo motivó para colaborar con los manifestantes. Hemos intentado dar nuestro apoyo como brigada médica de todas las universidades y creo que esto queda en la historia, ¿no? A pesar que el domingo el gobierno y los movimientos indígenas alcanzaron un acuerdo, las labores de los voluntarios continuaron este lunes, pero en menor medida en comparación con otras jornadas. De a poco los manifestantes iniciaron su viaje de retorno hacia sus comunidades. Nos ayudaron con las vidas que estuvimos pasando, con la tristeza. Y le agradezco de corazón, si les ha tratado bien a mis compañeros indígenas de todo el pueblo que estábamos aquí presente. Según informó el rector de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, las actividades académicas se retomarán cuando el Ministerio de Educación determine el inicio de las clases a nivel nacional. Ronito Apanta, Medios Públicos. Y el Centro Histórico de Quito muestra otra cara desde este lunes. El ritmo que impone la actividad comercial y la circulación de personas por la zona da un ambiente distinto al que este sector de la ciudad padeció con las protestas. Los dueños de los locales comerciales esperan a partir de hoy recuperar sus ventas. También en el sur de la capital ya todo regresó a la normalidad. Rita Gamboa tiene su local de internet en la calle Chile entre Guayaquil y Flores. Para ella es un alivio que el centro de Quito retome ya su ritmo habitual. Pero ya al parecer todas las actividades están restableciéndose, ya veo los locales abiertos, la gente circulando y están alzando ya las vallas de la calle. Quienes tienen sus locales comerciales en las inmediaciones del Palacio de Gobierno esperan que ya no vuelvan a presentarse periodos tan largos de convulsión social. Todas las cosas que tenemos ahí, ojalá no se me haya dañado. En cuanto a seguridad, ya está habilitada tanto la circulación peatonal como vehicular en el casco colonial. Las barreras de seguridad ubicadas a lo largo de la calle Benalcázar se levantaron. Solamente en la García Moreno y Venezuela se mantienen por prevención estas barricadas. En la calle Chile, entre Guayaquil y Venezuela, solo se habilitó una parte para el paso de las personas. El Palacio de Gobierno sigue con medidas exteriores de seguridad, solamente de manera preventiva. En el sur de Quito, la normalidad también es la tónica. En el sector de la Tribuna del Sur, la circulación vehicular no registró problemas y más al sur, en las inmediaciones de un centro comercial, también el flujo vehicular y el ritmo comercial ya son habituales. Se necesita la tranquilidad de tener visión para cualquier necesidad que se quiera, pues, o sea, necesitamos trabajar. Hasta el transporte urbano en esta zona está normal. Yo vengo desde Cutulagua, pero mire lo que están, los buses están demasiado sucios y están cobrando los 35 centavos mismo. Es el ritmo de una ciudad que se recupera de jornadas duras de manifestaciones. La meta ahora es levantarse en todo aspecto. Javier Ceballos, Medios Públicos. Aún no se cuantifican los daños materiales que sufrió la Contraloría General del Estado en su matriz en Quito tras el atentado que sufrió como parte de las últimas manifestaciones. Hacemos contacto con nuestro compañero César García, quien nos informa de este lugar sobre el avance de las investigaciones de este acto delictivo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a esta emisión central de Telediario. Informamos desde los exteriores de la oficina matriz de la Contraloría General del Estado que, como es de conocimiento público, sufrió un incidente perpetrado por manifestantes quienes ingresaron e incendiaron varias zonas de esta institución de control del Estado. Como podemos apreciar en este momento en imágenes, la zona se encuentra totalmente acordonada y se impide el acceso al público. Se encuentra al momento personal de la Policía Nacional y de la Seguridad de la Contraloría custodiando esta edificación. Debemos mencionar que se puede apreciar que en su infraestructura hay varios espacios que se encuentran totalmente destruidos, oficinas en cada uno de sus pisos que pues han sido consumidas por el fuego. El edificio antiguo es el que estamos apreciando en este momento, sufre la mayor cantidad de daños. Sin embargo, en la parte posterior, en la que colinda con la calle Yaguachi, también se produjo un incendio que consumió una fase de la nueva edificación. Hasta el momento, según un comunicado emitido por la Contraloría General, se informó que el Cuerpo de Bomberos se encuentra realizando una inspección técnica y en cuanto se garanticen las condiciones de seguridad se procederá a retomar las actividades. Sin embargo, es importante saber que a nivel nacional se encuentran atendiendo las diferentes sucursales de la Contraloría con total normalidad. De igual forma, producto de estos actos vandálicos, se procesó a un total de 37 personas, 27 fueron sometidas a audiencia y 14 de ellas ante la jueza de flagrancias de Pichincha recibieron la prisión preventiva como medida cautelar. Aún no se ha recibido ningún informe por parte del titular de la Contraloría, Pablo Celi, quien estaría realizando una evaluación de los costos materiales que implica este incendio a la Contraloría General del Estado. Igual forma se requerirá de una inspección de ingeniería civil para saber si la estructura que estamos apreciando en este momento a mis espaldas puede ser restaurada con el pasar de los días. Esta es la información desde la Contraloría General del Estado tras este flagelo que consumió gran parte de su infraestructura. Con este informe ustedes continúan desde estudios con más. Gracias, César, por tu reporte. Estaremos pendientes de la noticia que se genera aquí en torno a lo que sucedió con la edificación de la Contraloría. Y llegó el momento de hacer una pausa comercial, pero recuerde que usted puede seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, como @telediarioes, y por supuesto también en nuestra página web www.ecuadortv.es. Y regresamos con más información. Ayúdenos a encontrarlo. Armijos de Escudero Anthony Santiago desapareció el 19 de septiembre de 2019 del sector de Puengasí en Quito. Cualquier información comunicarse al 1-833-54-86. Continuamos con más noticias aquí en su telediario. La Gran Minga por Amor a Quito comenzó con la participación de los funcionarios del municipio de la ciudad, estudiantes y ciudadanos que viven en la Carita de Dios. Todos sumaron esfuerzos para remover escombros y limpiar los espacios que resultaron afectados durante las manifestaciones. Como en la leyenda de Cantuña, cientos de capitalinos se autoconvocaron para devolverle la luz y la belleza a la capital. Escobas, maquinaria, manos voluntarias, todos unidos en la Minga por el amor a Quito. Todo está en el corazón de todos los ciudadanos, si es que nos pueden ayudar haciendo sus mingas en los barrios. El sector del Parque del Arbolito y sus alrededores es el punto más afectado tras 12 días de manifestaciones. El municipio dispuso que sus 20.000 funcionarios salgan a las calles para colaborar en los trabajos de limpieza. Que nos levantemos de esta minga una vez que Quito esté limpio y esté digno para vivir. Estudiantes de varios colegios, sin importar que aún no pueden retornar a las aulas, prefirieron levantarse temprano y concurrir a los exteriores de la Contraloría para levantar llantas, alambres y la cantidad de basura que dejó este episodio oscuro en la historia de la Carita de Dios. Es la ciudad de todos, así como mucha gente se une para hacer esto, para protestar. Nosotros ahora también tenemos que unirnos para dejar limpio nuestro Quito.
La empresa de obras públicas del municipio realizó una evaluación preliminar de las pérdidas económicas en cuanto al asfalto, bordillos, semáforos y calzadas. Estábamos en $1 millón, nosotros estamos actualizando, estamos haciendo una valoración de los daños. Esperan que en el tiempo de una semana se pueda dejar a Quito como siempre. Vamos a colocar nuevo y vamos a reutilizar lo que se pueda de adoquines, de veredas. Es importante conocer que con la normalidad de la ciudad, el día martes se retoma la restricción vehicular del hoy no circula con las placas 3 y 4. El día de hoy está suspendido, el día de mañana se reactiva. Con espontaneidad, la Minga recibió a ciudadanos patriotas que sin ninguna obligación se sumaron a esta tarea. Los estudiantes están aquí, van a venir a reunirse aquí para poder hacer una limpieza y así todos vengamos acá y pongamos un granito de arena y hacer la limpieza de la ciudad. Las imágenes de la destrucción solo quedarán grabadas en la memoria. Mañana Quito volverá a ser la luz de América, de la mano de quienes habitan en la capital de los ecuatorianos, quienes en las calles están, pero para reconstruir y dar esperanza. César García, Medios Públicos. Y recuerde que el día de mañana vuelve a regir la medida hoy no circula con las placas 3 y 4. Ahora nos vamos hasta la ciudad de Guayaquil. En el terminal terrestre y otras áreas del puerto principal ya las operaciones se restablecen, lo que facilita la movilidad de todos los ciudadanos. Flotas interprovinciales e intercantonales ya llegan a los andenes en la terminal terrestre de Guayaquil, que no ha parado sus operaciones ni un solo día, pues las vías a nivel nacional se habilitan. Nos encontramos con unas vías al 98% habilitadas. No existe ningún impedimento para que la ciudadanía pueda normalmente atravesar y cruzar todas las vías del país. En los ciudadanos existe expectativa con relación a las tarifas. Asimismo, se informó que se espera el pronunciamiento oficial para regular las tasas en el transporte. Están en Transportes Ecuador $16 y en otras empresas en $13. Lo he comprado en $13 que anteriormente estaba en 8. Debemos esperar el pronunciamiento oficial de la Agencia Nacional de Tránsito, ya que fue el ente rector que emitió una resolución donde se establecieron las nuevas tarifas. En el aeropuerto José Joaquín de Olmedo el panorama es similar. Los vuelos nacionales e internacionales se restablecen de a poco. Así lo manifiesta Arturo Peña, pasajero con destino a Cuenca. Se perdieron algunos vuelos, hubo un poco de congestión, pero poco a poco se va solucionando. Entonces, nuestro vuelo teníamos ayer, pero nos solucionaron para el día de hoy. Lo propio asegura Marta Muñoz, oriunda de Riobamba, quien para llegar hasta Guayaquil tuvo que hacer varias paradas. Su destino final es España. Tuve que bajar el día sábado para ya estar aquí en Guayaquil, pagando un hotel y todo eso, comida, para poder viajar hoy, porque no sabíamos si arreglaban pues esto ayer. Gracias a Dios que se arregló. En Guayaquil, Guadalupe Ayoví, Medios Públicos. Y preste atención ya que las operaciones en el aeropuerto de Quito, en Tababela, se restablecen. Sin embargo, varias aerolíneas, principalmente de Europa, ya habían suspendido sus vuelos para este 14 de octubre antes de que se conozca el anuncio de la finalización del paro. Desde el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre se hace un llamado a la ciudadanía a estar pendientes del estado de sus vuelos. Varios fueron los retrasos que tuvo la ciudadanía ante el cierre de vías que impedía llegar o salir del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre en los días de paro. Como se reportaba en redes sociales, se registraron vuelos cancelados en el aeropuerto de Tababela. Cientos de pasajeros quedaron varados por horas en la terminal aérea hasta que por fin lograron salir entre la noche de este domingo y la mañana de este lunes, tras el anuncio del fin de las movilizaciones. Según Nicolás Larena, experto en temas de aviación, durante el paro nacional más de 150 vuelos fueron cancelados y más de 25.000 pasajeros resultaron afectados con los itinerarios. Mientras estuvieron en la terminal aérea recibieron refrigerios y snacks para la espera. Este 14 de octubre la normalidad retornó al aeropuerto de Tababela, sin embargo varios vuelos fueron cancelados. Los vuelos que debían llegar desde Europa, Air Europa, KLM, Iberia y Air France cancelaron antes de que se conozca de la finalización del paro. Por esta razón, desde Quipor se hace un llamado a la ciudadanía a revisar el estado de sus vuelos. Jennifer Espinosa, Medios Públicos. El traslado de los víveres hacia el puerto principal también registra normalidad en las actividades comerciales. La apertura de vías permite que se evite de alguna manera la especulación de precios en los mercados.
Productos como la papa, zanahoria, entre otras verduras que provienen de la sierra ecuatoriana han regularizado sus precios, así comentan ciudadanos consultados. Semana pasada que venimos, la papa la compramos la libra a $1, pero hoy día está a 25 centavos. Lo que es naranjilla está a 8 por $1, la semana pasada no estaba así. Está todo tranquilo, ya está todo tranquilo, para lo que estaba todo caro, está todo bien ya así. Aunque para otros aún continúa la especulación. Está demasiado caro. Una lechuga, imagínense pedir $1 por cada lechuga. Que todo se normalice. La apertura de vías y carreteras ha permitido que los productos lleguen a tiempo y en buenas condiciones, evitando las pérdidas en los comerciantes. Los precios ya están cómodos, ha bajado un poquito. Ya. Anteayer era demasiado caro. Y no podíamos trabajar, pues nosotros tenemos negocio, tienda y lamentablemente no se podía ni trabajar, ni comprar, ni vender. Y la situación es para bien del país. Sí, queremos que todo arregle y pase todo bien. De manera permanente, la Intendencia de Policía continúa con los operativos en los mercados y centros de abastos, con el fin de evitar la especulación de precios. Guadalupe Ayoví, Medios Públicos. Y poco a poco distintos locales comerciales aledaños al Parque del Arbolito en el centro de Quito, en donde se registraron las manifestaciones, reabrieron sus negocios. La ciudadanía califica como positivo el diálogo entre el gobierno y el movimiento indígena para que retorne la paz al país. Miles de indígenas abandonaron el ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito, donde permanecieron refugiados durante las manifestaciones. Una vez que lograron un acuerdo de paz con el gobierno, decenas de familias retornaron a sus comunidades. Estamos muy felices por volver a vuelta al país, lo que estábamos desde Nantitos, volver a los trabajos, a los estudios, a lo que regresamos. Me siento muy feliz y orgulloso de mí, de mi padre y orgulloso de las raíces de que vengo, que soy indígena. Necesitamos que estemos en paz, con amor, no necesitamos más sangre. El diálogo logrado entre el gobierno y el sector indígena también permitió que dueños de locales y centros comerciales aledaños al Parque El Arbolito, donde se registraron las manifestaciones, poco a poco retomen sus actividades. En sí nos favorece porque ya podemos estar bien, podemos trabajar porque estuvo cerrado desde el día martes prácticamente, toda la semana estuvo cerrado. Para venir a trabajar ha sido muy difícil y ahorita vamos a comenzar a abrir. Según las cámaras de la producción, solo en lo que se refiere a la actividad comercial existe una pérdida en ventas por más de $133 millones por el bloqueo de vías, calles y falta de transporte. El sector avícola, el sector de la cadena de la proteína ha sufrido muchísimo. No se ha podido llevar alimentos, por ejemplo, a las gallinas ponedoras, la leche. El problema de la leche ha sido gravísimo lo que ha ocurrido durante estos 11 días. En total, suman $2.600 millones en pérdidas que dejó los 13 días de paralización. El comercio, el más afectado, ¿no es cierto? La industria manufacturera. El sector floricultor. El sector floricultor es el mayor empleador de las mujeres en la sierra central del país. Por lo tanto, ¿quiénes pierden? Las mujeres. Santiago Tello, Medios Públicos. Y Ecuador inició gestiones con las nuevas autoridades del Parlamento Europeo con el objetivo de impulsar los temas de interés en la agenda bilateral, entre otros la exoneración de la visa de corta duración en el espacio Schengen y la agenda de cooperación bilateral. El jefe de la misión de Ecuador ante la Unión Europea, Pablo Ortiz, se reunió con el eurodiputado y presidente del Comité de Libertadores Civiles, Justicia y Asuntos del Interior, Juan Fernando López Aguilar, en donde se abordó la reforma que permitirá modificar la lista de países con exoneración de la visa Schengen, una vez que la Comisión y el Consejo de la Unión Europea lo aprueben en manera previa. López Aguilar aseguró que existe un amplio apoyo en el Parlamento Europeo, pues se aprecia a Ecuador como un socio cercano con una amplia y positiva comunidad residente en Europa. Y esta mañana se registró un conato de incendio forestal en el sector de Zambisa, una parroquia al noroeste de Quito. Así lo informó el Cuerpo de Bomberos en su cuenta de Twitter. 10 efectivos, una autobomba y un tanquero llegaron a la emergencia, mientras un total de 25 casacas rojas y 5 vehículos especializados realizan hasta el momento labores de extinción. Es momento de realizar una pausa comercial aquí en su telediario, pero ya regresamos con más información nacional. No se despegue de nuestra sintonía.
Arrancamos con información social. Los centros de cuidado de fauna animal y zoológicos del país sufren desabastecimiento de alimentos debido a las manifestaciones que soportó el país. El zoológico de Quito, ubicado en la parroquia de Guayabamba, es uno de los afectados. Las manos caritativas, las de bondad, se hacen sentir en el Jardín Botánico de Quito, lugar de acopio de alimentos para animales del zoológico de la capital, en Guayabamba, que debido al cierre de vías por las manifestaciones, se están quedando sin comida y medicina. Y como leí que los animales los viernes reciben su porción de alimentos y no lo tienen, por lo que ahorita estamos en paro, decidí traer un poco de alimentos. Sí, vinimos a entregar zanahorias para los animales del zoológico. Que está los pobres sin comida, y me parece bueno que haya un lugar como este, que es central, ¿no?, para ayudar a los pobres animales que realmente necesitan. Ellos no tienen voz. Martín Bustamante, director del zoológico de Quito, nos indica la situación de los 400 animales que tiene el zoológico, que se alimentan con provisiones que llegan una vez por semana. Ya tenemos una semana de paro. La última provisión alcanzamos a hacerla una vez que comenzó el paro, pero ya se nos acaban los alimentos a partir del día de mañana. Empezamos a tener problemas en ese sentido. Por eso hemos planteado esta campaña con la ciudadanía: piñas, papayas, melones, naranjas, plátanos, manzanas, lechugas, acelga, alimentos ricos en agua, alimentos que son también ricos en proteínas, son parte de la dieta de los animales. El Centro de Paso de Fauna Silvestre Proyecto Sacha es otro de los sitios que está buscando donaciones para alimentar a los 50 animales que tiene en este momento en sus instalaciones ubicadas en Guayaquil, mientras la ciudadanía de Cuenca puede ayudar con sus contribuciones al Bioparque Amaru, que también sufre de desabastecimiento por las manifestaciones. Juan Carlos Figueroa, Medios Públicos. Diariamente, el sector turístico del país registra importantes pérdidas económicas desde que iniciaron las movilizaciones sociales. La imagen internacional del Ecuador se ha visto afectada y muchos turistas nacionales y extranjeros han optado por cancelar sus reservas para poder precautelar su seguridad. La paralización de actividades en el país ha producido afectaciones económicas importantes en el tercer rubro de divisas a la economía nacional, el turismo. La ministra del ramo, Rosy Prado de Holguín, dio una estimación de las pérdidas que registra el sector diariamente. Más o menos las pérdidas son de $5 millones diarios en nuestro sector. Diario. Una situación que cambia la imagen del Ecuador como destino turístico y nación de paz, la que demorará al menos 6 meses en ser recuperada, según lo explicó Raúl García, presidente de la Cámara de Turismo de Pichincha. La imagen del país se ha deteriorado. Somos un país revoltoso, un país que no respeta a nadie, nada. Las actividades vinculadas al turismo a nivel nacional están consideradas como uno de los sectores generadores de empleo. La alteración en sus operaciones provoca que negocios relacionados como restaurantes y hospedajes registren cancelaciones, más aún con días feriados en el calendario. Según datos del sector, el 80% de las reservas hoteleras a nivel nacional fueron canceladas y la ocupación del hospedaje en estos días de paralización llegó al 10% de su capacidad. Cancelaciones que, como explicó García, alteraron incluso el itinerario de cruceros que tenían como lugar de visita costas ecuatorianas. Cada barco tenía 2.000 pasajeros y bueno, estos barcos almorzaban en hosterías de Puerto López, iban a conocer diferentes atractivos de Manta y a la final ni siquiera van a parar en Ecuador. El paro nacional provocó que grupos de turistas extranjeros se queden retenidos en sus lugares de visita. La coordinación de los organismos de Estado permitió garantizar su seguridad y retorno a sus países de origen. Pudimos sacar ya en 4 buses los 60 turistas de nacionalidad alemana, no eran alemanes, holandeses, franceses, belgas, y también había turistas ecuatorianos que estaban visitando Guamote y que ya por fin están en la ciudad de Riobamba. Teníamos otro grupo también que estaba en Quevedo, así que también esos 18 turistas franceses ya están en el aeropuerto. La Federación de Cámaras de Turismo estima que las pérdidas del sector superan los $100 millones a escala nacional y que solo Guayaquil perderá $100 millones en este feriado. Carlos Flores, Medios Públicos. Arrancamos con las noticias internacionales del primer debate presidencial televisado para las elecciones argentinas del próximo 27 de octubre. Se llevó a cabo la noche de este domingo con los 6 candidatos reunidos para exponer sobre relaciones internacionales, economía y finanzas, derechos humanos, diversidad y género, educación y salud. El debate, que se celebró en la ciudad de Santa Fe y que es el primero obligatorio por una ley del 2016, junta a los postulantes que sugirieron de las primicias del 11 de agosto pasado
en las que el peronista Alberto Fernández fue el más votado y aventajó en 16 puntos a su principal adversario, el presidente Mauricio Macri. Y al menos 14 policías del Estado mexicano de Michoacán murieron tras ser emboscados en la entrada del municipio de Aguililla. La Secretaría de Seguridad Pública de México informó que se presume que los uniformados fueron atacados por un grupo de hombres que se transportaban en camionetas blindadas. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, señaló que las investigaciones se harán de manera coordinada con el gobierno federal. Y las labores de búsqueda y rescate siguen en las zonas del centro, este y noroeste de Japón que se vieron afectadas por el paso de un poderoso tifón durante este fin de semana. El fenómeno dejó más de una treintena de fallecidos y graves inundaciones. Más de 110.000 efectivos de la policía, bomberos, guardacostas y fuerzas de autodefensa participan en las operaciones de búsqueda y rescate. Sin embargo, estas podrían verse afectadas por la previsión de lluvias para este lunes en las zonas afectadas. Las autoridades pidieron extremar la precaución por un mayor riesgo de inundaciones y desprendimientos de tierra que ya está reblandecida por las precipitaciones récords del tifón de los últimos días. El número de víctimas mortales causadas por el paso del tifón Hagibis asciende al menos 42. Un alto porcentaje de ellas, 13, se produjeron en la prefectura de Fukushima y otras 8 en la vecina Miyagi. Fernanda de la Bastida, Medios Públicos. Y en otro tema, el Tribunal Supremo de España condenó a 9 líderes independentistas catalanes, entre ellos 9 de 13 años de cárcel por su participación en el Procés. La mayor sentencia recayó sobre el ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, que afrontará una sentencia de 13 años de prisión y otros 13 de inhabilitación por delitos de sedición, encurso medial y malversación de fondos públicos. El resto de los condenados enfrentan penas ligeramente inferiores, la menor de ella de 9 años de cárcel. Y Abhijit Banerjee, Esther Duflo y Michael Kremer ganaron el Premio Nobel 2019 en Ciencias Económicas por sus esfuerzos en la lucha contra la pobreza mundial. Según la Real Academia de las Ciencias de Suecia, los resultados de las investigaciones realizadas por los especialistas han mejorado drásticamente la capacidad para luchar en la pobreza. En particular, más de 5 millones de niños de la India se han beneficiado de programas de educación de recuperación en escuelas gracias a uno de sus estudios. Y regresamos al ámbito nacional. En los últimos días, las noticias falsas inundan en el Internet generando confusión y alarma en la ciudadanía. Por ello es importante identificar si la información que se publica en las redes sociales es real. Las manifestaciones de las 2 últimas semanas en el país se caracterizaron por actos de violencia desmedida. Las redes sociales se han prestado para difundir noticias falsas que alarman a la ciudadanía e incitan a reaccionar de forma agresiva. El ejemplo más cercano es lo ocurrido en los exteriores del cuartel militar La Balbina el pasado miércoles. Que se debía a una información falsa, irresponsable, de personal que a través de redes sociales difundió que el presidente de la República estaba aquí. Esta información motivó a la población para que tomara una actitud violenta. Esta noticia dejó como saldo civiles y militares heridos, además de la destrucción de los exteriores del cuartel y de varias viviendas aledañas. Por todo esto, es importante asegurarse que lo que se consume en redes sociales es real y puede hacerlo con estas recomendaciones. Identifique si el medio que lo publica existe y si la noticia se replica en otros espacios. Lea el contenido y verifique que cuente con fuentes. Distinga si se trata de una noticia real o si corresponde a un texto satírico. Reconozca las citas falsas. Si una frase se atribuye a un personaje público, siempre tendrá información adicional que la corrobore. Recuerde que las cuentas verificadas requieren tiempo e insumos para elaborar una noticia. Priorice la búsqueda de información en este tipo de espacios. Coralía Pérez, Medios Públicos. Gracias por acompañarnos en este inicio de semana aquí en su telediario. Les recordamos que a las 19 horas tenemos nuestro microinformativo y a las 20 horas nuestro noticiero estelar con más información nacional e internacional. Que tengan todos una excelente tarde.